ante el abismo, ante una nueva topografía geopolítica, organizado por el doctor José Luis Valdés Urgalde y la doctora Ariadne Esteves en el marco de un proyecto que ellos tienen en el CISAN, que tenemos, bueno, pero ustedes son los responsables. Les voy a dar primero que nada un aviso. Es el protocolo de protección civil de la UNAM para medidas de seguridad del auditorio. Si escuchamos la alerta sísmica, por favor, no empujar, no correr y no gritar. Las áreas de seguridad están marcadas con unos letreros verdes allá afuera, son los pilares. Por favor, no se peguen a las ventanas, por favor, no utilicen las escaleras, finalmente en un edificio tan alto, ahorita estamos en el piso más seguro. Salgamos por los dos lados, ¿no? No, el simulador es mañana. Así, no, entonces si suena así es verdad, porque el simulador es hasta mañana. Esperemos que no suene. Voy a pasarle la palabra al doctor. A ver, primero a la doctora Esteves. Gracias, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este seminario internacional que, bueno, se plantea una serie de temas y tópicos y ejes de análisis durante la era de Trump, que como saben pues marca pautas completamente diferentes a las que habíamos visto hasta ahora en el comportamiento de Estados Unidos, ¿no? Un comportamiento particular, totalmente diferente a lo que había sido cualquier gobierno republicano o incluso demócrata, ¿no? Estamos ante nuevos retos analíticos para investigar América del Norte y de alguna manera las mesas que componen el seminario tratan de abordar esto en cuestiones tanto internas como externas, temas que tienen que ver con las relaciones exteriores de Estados Unidos, pero también con la política interna, como los derechos civiles, cuestiones de criminalidad, cuestiones de política social. Y entonces esperamos que sea muy completo y que de alguna forma sea también, nos plantee nuevas formas de ver América del Norte. Entonces yo le dejaré la palabra a José Luis. Gracias. Bien, pues sirva nada más para abrevar un poco. Les agradezco a todos su presencia. En un momento más llega Jorge Castañeda para ofrecernos la conferencia magistral. Se retrasó un poco, pero yo quisiera solo adelantar antes de que se declare inaugurado por la directora del centro el evento, que este evento surge de una gran pregunta. Cuando llega Trump a la presidencia, o incluso antes, cuando se posiciona como candidato en 2015, desde la misma Torre Trump, una declaración antimexicana, claramente agresiva, que no ha terminado, saga que por cierto no disminuye el tono, no disminuye en agresividad y tampoco en beligerancia. Nos preguntábamos si esta presidencia iba a sentar un precedente paradigmático, toda vez que la candidatura de Trump había surgido prácticamente de la nada y desde un partido republicano desmembrado, debilitado y desarticulado por el propio Tea Party durante la presidencia de Obama y radicalizado hacia la extrema derecha en sus facciones y en sectores más importantes, pero no necesariamente Trump representaba el neoconservadurismo clásico que habíamos conocido y conocíamos en los tiempos de Reagan, en los tiempos del segundo Bush, del primer Bush también, sino representaba una manera nueva de hacer política desde la ocurrencia, desde el ímpetu o desde una voluntad prácticamente irracional, si se puede decir así, se puede considerar la voluntad como irracional. Pero sobre todo esto nos daba pie para pensar si el presidente que iba a ser presidente, el candidato entonces, era un ser
un actor racional, no un actor que pudiera ser jefe de Estado predecible y al mismo tiempo jefe de Estado que pudiera tener la confianza de sus interlocutores internos y externos para poder gobernar, y para poder sentar precedentes para que el equilibrio global fuera lo que quisiéramos que fuera, un equilibrio donde la paz y la estabilidad mundial, el desarrollo económico, la prosperidad y una serie de elementos que están ahí en las agendas, no solamente de los estados, sino de las instituciones internacionales, podría llevarse a cabo. Hemos visto virajes muy contradictorios. Corea, por un lado, la reunión entre Moon y Kim en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, lo que significa eso en términos de potencial desnuclearización de Corea del Norte, y esto se ve desde en un proceso en donde la fuerza, el discurso agresivo contra Corea, particularmente contra Kim por parte de Trump, operó durante prácticamente todo el año. No sabemos todavía cómo va a resultar, no sabemos si en efecto fue la política dura o el hard power lo que obliga a Kim a negociar con Moon y plantearse incluso la reunificación de las Coreas, cosa que sería un acontecimiento internacionalmente muy importante y desde luego un acontecimiento que favorecería enormemente a Trump y sus posibilidades de reelección. Pero por otro lado tenemos Irán. En Irán ya estamos viendo que los halcones, empezando por Netanyahu en Israel, están produciendo supuestas pruebas de una nuclearización no pacífica por parte de Irán en el tratamiento del uranio. Todavía está por verse si esto es cierto, pero le da pie y muchos elementos a Trump para incluso de moverse del tratado, cosa que sería muy seria. Macron ya lo dijo cuando vino a Washington, le dijo que el multilateralismo, el acuerdo nuclear con Irán y muchos otros acuerdos logrados por el gobierno anterior en Estados Unidos tenían que ser mantenidos, que la Unión Europea iba a ver con malos ojos que Estados Unidos se retirara del G5+1, etc. Entonces aquí existe una contradicción en términos que es importante establecer, porque por un lado desestabilizas la región al alejarte de Irán y pierdes un aliado en la lucha contra ISIS, ¿no? Entonces aquí hay elementos a considerar que vamos a tratar de ponerlos sobre la mesa. Y por el otro lado, desde luego, también estamos tratando de, en el proyecto se titula Los polos de poder dominantes en el sistema internacional del siglo XXI, Estados Unidos, la Unión Europea y China, el problema del declive relativo de Estados Unidos frente a sus contrapartes. Básicamente lo que queremos es ver hasta dónde Estados Unidos ha perdido poder relativo frente a China y la Unión Europea fundamentalmente, pero también no se puede pasar por alto el momento interno, la situación de política en Estados Unidos, los vetos a los migrantes, el comportamiento de los jueces gracias al federalismo dominante en Estados Unidos, los jueces federales que han parado en algunos casos más y en otros menos las medidas en contra de los migrantes inmigrantes de 6 países árabes. Hasta ahora no sabemos tampoco cómo se va a mover cómo se van a mover los estadounidenses con relación al tema del muro. No sabemos tampoco si las guerras culturales promovidas por un discurso beligerante y provocador, xenófobo de Trump va a descomponer socialmente más de lo que ya está descompuesta la sociedad estadounidense. Es decir, todo esto lo estamos tratando de ver y probar en el evento, en el proyecto. Por último diría, no, así como pasó cuando a Cicerón lo mata Brutus en el pleno foro, y después Antonio y Octavio toman el poder y matan al defensor fundamental de la República, de la democracia romana, Cicerón. En ese momento empieza a caer la democracia romana y empieza el imperio. Aquí puede que sea al revés. Puede que el declive de los Estados Unidos anuncie el fin del imperio o de la hegemonía y el principio de la reconstrucción democrática de Estados Unidos, que le urge a ese sistema, sobre todo desproveerse del sistema de elección a través del colegio electoral, que es una instancia de decisión monárquica más que republicana. Entonces, bueno, estos son los temas que vamos a tratar. Ya me están diciendo que están subiendo con Jorge, entonces le daría yo la palabra a la directora para que declare inaugurado el evento. Muchas gracias. Entonces, a las 10:42 del miércoles
miércoles 2 de mayo, declaramos inaugurado el seminario Estados Unidos Inédito, el trumpismo ante el abismo, ante una nueva topografía geopolítica, parte del proyecto PAPIT, los polos del poder dominantes en el sistema internacional del siglo XXI, y bueno, les auguro muy buenos trabajos. Gracias. Bueno, pues ya tenemos a nuestro invitado estelar. Gracias por estar con nosotros, doctor Castañeda. Tuvimos un problema de tráfico por ahí, pero ya está acá. Bueno, no se necesita presentar a Jorge Castañeda, es conocido, pero voy a dar algunos datos conocidos por todos ustedes, pero me voy a permitir ofrecer algunos datos de la biografía reciente del doctor Castañeda, antes de que él inicie la conferencia magistral que tenemos programada para iniciar con este evento Estados Unidos Inédito. Jorge Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de México y buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y actualmente es catedrático de la Universidad de Nueva York. Es articulista de los diarios El Financiero, El País y el New York Times, colaborador de Foro TV, analista y comentarista en diversos programas de radio y televisión. Es miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, miembro de la American Academy of Arts and Science y de la American Philosophy Society. Castañeda ha escrito más de 20 libros, entre ellos La herencia, Un futuro para México, Regreso al futuro y Una agenda para México con Héctor Aguilar Camino, El narco, La guerra fallida y los saldos del narco, El fracaso de una guerra con Rubén Aguilar, Amarres perros, fue su autobiografía, y su más reciente libro se titula Solo así, por una agenda ciudadana independiente. Pues bienvenido, tiene la palabra Jorge Castañeda, tiempo libre, versión libre también. Muchas gracias. Si quieren, vamos a tener una discusión a las preguntas específicas. Gracias, José Luis. Es un placer y un honor estar de vuelta aquí en esta parte de Seúl. Hace muchos años que no venía y tocar temas que son de gran interés para todos nosotros. Lo que quisiera hacer primero es empezar con una pregunta que creo que puede ser un punto de partida para tratar de entender después, según la respuesta, qué viene como posible solución al enigma que plantea no solo ya la llegada de Trump a la Casa Blanca, sino ya prácticamente un año y medio de gestión presidencial. Y es un poco una pregunta que se han planteado muchos en Estados Unidos, seguramente en México también, si lo que hemos visto durante este año y medio en materia de repliegue de Estados Unidos del orden multilateral y regional construido después de la Segunda Guerra Mundial es una suspensión, ¿sí?, más o menos efímera, de 2 años, 4 años, 8 años, según el grado de optimismo que cada quien pueda tener, o si es en realidad el fin de una época, el fin de una era que va más allá de Trump, y digamos que Trump sería simplemente el reflejo de una serie de procesos internos en Estados Unidos, reflejo caricaturesco si se quiere, reflejo extremo si se quiere, pero reflejo al fin. Es la suspensión, es un paréntesis, o es el fin de una época. Como es bien sabido, el orden internacional actual, si bien tiene algunos antecedentes previos a la Segunda Guerra, básicamente se trata de una estructura, una construcción que comienza con la Carta de San Francisco y va evolucionando a partir del 45 por varias vías que nunca se completaron todas al mismo tiempo. Quizás el mejor ejemplo de
carácter parcial de la consumación de las intenciones fue la conferencia de Bretton Woods, donde sí sale el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero no sale justamente la Organización Mundial de Comercio, OMC, sale apenas el GATT 3 años después en La Habana. Pero la Carta de San Francisco, pues sí crea una serie de instituciones que van junto con el organismo central de la ONU en Nueva York, y además va siendo parte de una red de instituciones, de organismos regionales o multilaterales en otros ámbitos. Esta construcción fue esencialmente de Estados Unidos, hecha por Estados Unidos. No es una casualidad que la carta se negocia y se firma en San Francisco, ni tampoco que la conferencia de Bretton Woods tiene lugar en New Hampshire. Entonces, porque para empezar era difícil hacerlo en otra parte, no había dónde. Y en segundo lugar, porque claramente la potencia hegemónica que surge de la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos. En ese momento es probable, las cifras son difíciles de tener con certeza, pero Estados Unidos representa algo así como el 50% del PIB mundial en el 45. Obviamente es una proporción aberrante, porque pues, está destruida Alemania y Japón y la Unión Soviética, pues bueno, pues, ¿con quién comparas? Pues con México. Bueno, pues, aquí no pasó nada, pero tampoco había nada, entonces pues, no viene mucho al caso, ¿no? Y Estados Unidos hace todo esto a partir del 44, todavía con Roosevelt, en una ruptura bastante seria con su pasado. Conviene recordar que es decir, el Washington que negocia las cartas de San Francisco y de Bretton Woods es el mismo Washington que no aprobó la Carta de la Sociedad de Naciones y del Tratado de Versalles en 1918. Son los mismos y apenas habían pasado 25 años, que no es nada, o sea, es un periodo tremendamente breve. Estados Unidos, bajo Roosevelt y después de la guerra, es un país que acepta su responsabilidad internacional y desempeña un papel absolutamente fundamental en la construcción de este orden internacional que surge de la Segunda Guerra Mundial, pero siempre a regañadientas, siempre con renuencia, con reticencia, siempre con un sector muy importante dentro de Estados Unidos que se opone a todo esto, los famosos aislacionistas o neo-aislacionistas que no comparten para nada la visión, digamos, global, internacional, cosmopolita, si se quiere, de Roosevelt e incluso de Truman. De ahí mismo surge el Plan Marshall en este mismo esquema a partir del 47 y 48, y la OTAN, que es una de las organizaciones también de otro tipo, pero al final del día no uninacionales, que pertenecen a esa época y a ese enfoque de Estados Unidos. Estas estructuras, estas creaciones durarán pues todo el medio siglo que sigue, o un poco más, agregándose de distintas organizaciones en distintas partes del mundo, en muchas ocasiones con una participación muy activa de Estados Unidos. Caso quizás más obvio para nosotros, la OEA, a partir del 48, y otras que van surgiendo a lo largo de los años, las distintas rondas del GATT, la ronda Kennedy, la ronda Tokio, la ronda Uruguay, y la transformación del GATT en el año 2000 en la Organización Mundial de Comercio, finalmente, 45 años después. Otras organizaciones o otros tratados que van surgiendo también durante esos años, de Estados Unidos con la Unión Soviética, de Estados Unidos con primero el mercado común europeo, luego la Comunidad Económica Europea, luego la Unión
Unión Europea, en Asia también y en otras partes del mundo. Bueno, toda esta estructura, ahí está, de repente, a partir de mediados del 2016, aparece un candidato a la presidencia de Estados Unidos que dice que no le gusta todo esto y que va a echarlo para atrás. Insisto, respondiendo a un filón, a una tendencia en la opinión pública de Estados Unidos y en la tradición diplomática y política de Estados Unidos, que siempre ha estado presente. No había sido mayoritaria, salvo por ejemplo en 1918 y en otros momentos, no había sido mayoritaria, pero siempre existió. Si lo más importante quizás que hay que subrayar es que Trump se ubica en una tradición norteamericana muy clara, muy conocida, muy estudiada, que nos puede parecer a muchos deplorable, en mi caso, a otros, por cierto, no, porque del lado, digamos, de cierta izquierda en el mundo, en distintas coyunturas, desde los años 40, desde que comienza la Guerra Fría, pues lo ideal es que Estados Unidos no estuviera presente en todas estas organizaciones. Es decir, al contrario, muchos sectores lo vieron como algo pernicioso, nocivo para el mundo o para los pueblos del tercer mundo, según el lenguaje que cada quien quiera utilizar en cada momento de la historia. Pero aparece Trump, ubicado en esta tradición norteamericana, y empieza a plantear en su campaña la opción o el deseo, la voluntad de retirar, de replegar a Estados Unidos de este orden internacional. Ya había habido elementos previos en distintos momentos. Por ejemplo, desde los años 70 hubo el problema con Israel y la UNESCO, que llevó a que Estados Unidos se retirara durante un largo periodo de la UNESCO, de los 70 a finales de los 90, volvió y luego vuelve a complicarse el asunto con Bush. Y después hubo con el propio Bush, por ahí si no me equivoco, de 2008-2009, el retiro virtual de la Corte Internacional de Justicia de La Haya a raíz de la derrota que sufrió Estados Unidos en el llamado caso Avena, donde México los demandó por no respetar la Convención de Viena y los capítulos sobre notificación consular. Pero, digamos, incluso Bush, que empieza a coquetear cuando la guerra de Irak con esta idea que llamó él a coalition of the willing, una coalición de los disponibles o los deseosos. De todas maneras, Bush incluso hizo el esfuerzo de ir al Consejo de Seguridad para buscar el apoyo a una resolución que le permitiera invadir Irak de acuerdo con el derecho internacional. No lo logró, pero por lo menos se lo propuso. Cuando no pudo, pues decidió invadir de todos modos, como lo ha hecho Estados Unidos muchas veces. Pero había todavía en ese momento el deseo de proceder. A diferencia, por ejemplo, con este último ataque, y volveré sobre el tema, de Estados Unidos, Reino Unido y Francia a Siria, hace apenas 2 semanas, cuando ni siquiera se plantearon ir al Consejo para colocar a Rusia en una situación muy incómoda, porque obviamente Rusia hubiera vetado cualquier resolución, China tal vez la hubiera dejado pasar, absteniéndose, y los votos estaban para colocar a Rusia en una situación del único país que vetara, o que se opusiera. La resolución no hubiera sido aprobada, pero hubiera colocado a Rusia en una situación de paria. Probablemente Trump no lo hizo por sus amoríos con Putin, que tiene muchos amoríos con Putin, con Macron, con Sanders, tiene muchos de todo tipo. Es un hombre muy abierto, de libre pensamiento, digamos. Pero ya lo que plantea Trump en la campaña y lo que empieza a suceder cuando llega a la Casa Blanca es muy distinto a estos destellos de Bush o de otros antes, de zafarse, salirse
conceptuarse del orden internacional. A partir de la llegada de Trump esto se acelera muchísimo y empezamos a ver una tras otra los retiros, las salidas de Estados Unidos de una serie de instrumentos o de organizaciones. Los más conocidos, pues desde luego los acuerdos de París sobre cambio climático, el TPP, que es un derivado de alguna manera de la OMC y o del Telecano NAFTA y de otros instrumentos semejantes. Los acuerdos semi-bilaterales, por ejemplo, el acuerdo sobre Irán, con Irán y el llamado P6, Estados Unidos es parte del P6, el retiro o la no presencia mantenida de la Corte Penal Internacional. Ya había mencionado la salida de la Corte Internacional de Justicia, la salida nuevamente de la UNESCO, de nuevo por el tema de Palestina e Israel, y una serie de posturas muy reticentes, muy tendientes al retiro por parte de Estados Unidos de otros instrumentos u otras instancias. Obviamente el TLC, que vemos diario cómo esto se prolonga. En ocasiones la OMC, cuando Trump dice nos vamos a salir también de ahí, no se entiende muy bien si sí o no, pero lo dice a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, veremos después si es provisional o si es permanente, pero en todo caso se abre un periodo donde los arquitectos, los fundadores, los que financian, y esto es bien importante también, todas estas organizaciones, de repente deciden, que dice mi mamá que siempre no, que van a retirarse, lo cual es grave desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista estrictamente monetario. Todas estas organizaciones en buena medida sobreviven porque Estados Unidos paga. Es cierto, hay que también tomar en cuenta que en alguna parte Trump tiene razón cuando dice, a ver, cuando nosotros éramos 50% del PIB del mundo, pues está bien, nos tocaba, nada más que ya no somos 50% del PIB, somos 25 o 20. Entonces ahora les toca a ustedes los alemanes, ustedes los japoneses, ustedes los chinos, ustedes los mexicanos, que ya tampoco son ahí los niños pobres del barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene algo de razón en todo esto, no solo en el caso de la OTAN, pero también en el caso, por ejemplo, de la ONU, donde es cierto que una serie de países no pagan lo que deberían de pagar. Y ahorita los recortes que le ha impuesto Trump a la ONU, a Nueva York, pues son brutales. El pobre Guterres no sabe ya qué hacer. Y bueno, pues entonces busca cómo puede quedar lo mejor posible con Trump y con la embajadora Haley, para que no le recorten todo y lo dejen, pues no sé, sin teléfono, sin papel de baño, qué sé yo. Realmente son recortes así al estilo mexicano, casi, de las épocas de austeridad. Bueno, es muy difícil que estas estructuras sobrevivan, por lo menos funcionalmente, sin Estados Unidos. Es muy complicado. Las tonterías que vimos en el sexenio pasado de México, y con los brasileños y todos estos países así semiserios, de que, pues mejor queremos una OEA sin Estados Unidos y sin Canadá, no, queremos la CELAC, ¿y quién va a pagar? ¿Bolivia? UNASUR, vamos, eso, porque vamos a defender a los pueblos. Sí, pero ¿quién va a pagar por defender a los pueblos? Siempre es un problema, porque los pueblos pueden ser pobres, y los que no son pueblos son ricos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues UNASUR ya se retiraron la mitad de los países porque nadie quiere estar ahí, y la CELAC prácticamente no existe, nunca tuvo ninguna razón de ser, una aberración inventada por México por las peores razones del mundo, una especie de rivalidad absurda con Brasil, de pura inseguridad y complejos de inferioridad de Felipe
Calderón. Pero bueno, el problema real es que todas estas cosas sin Estados Unidos es muy difícil que funcionen. Pero entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Nos vamos a quedar sin esas instituciones o hay países que pueden llenar el vacío? Independientemente de la respuesta a la pregunta de si esto es duradero o es efímero. ¿Quiénes pueden? El primer mito, obviamente, es el de China. Sí, es un mito completo en el sentido de que China no va a llenar el vacío que deja Estados Unidos ni en la ONU, ni en la OMC, ni en la UNESCO, ni en la FAO, ni en ninguna de estas organizaciones. No tienen la vocación, no les interesa, no tienen el dinero para estar pagando todas esas cuotas en las cantidades que paga Estados Unidos. Sigue siendo un PIB y un presupuesto muy inferior al de Estados Unidos. No tienen ni siquiera los funcionarios que hablen alguno de los idiomas de estas organizaciones. El chino es formalmente un idioma, salvo que solo lo hablan los chinos, que pues sí es un problema. Pues es que nosotros tenemos derecho de hablar chino, pues hablen en chino, pero no les va a entender nada. Entonces, si no pagan los intérpretes que traduzcan del chino al inglés, al castellano, y al francés, y al ruso, y al árabe, pues no nos va a entender nadie. Y los intérpretes son bien caros. Muy, muy caros. Uno puede vivir muy bien trabajando una semana al mes y es un intérprete. Entonces, ¿por qué? Porque son caros, les pagan muy bien. ¿Quién paga? Los chinos no. Pero sobre todo no tienen esta vocación todavía, y yo creo que pasarán 50, 60 años antes de que la tengan. No les interesa, no tienen la capacidad, no tienen la visión para eso, lo tienen para otras cosas. Su desarrollo interno, quizá su desarrollo y su ubicación regional, el mar del sur de China, el camino de seda, todo eso sí, pero la ONU, etcétera, eso no tienen esa vocación todavía. China no va a llenar ese vacío en un futuro que sea pertinente, no para ustedes, pero sí para gente como Caso y yo, por ejemplo. Ustedes sí, pero para nosotros no. Bueno, pero China no. ¿Y qué tal los BRICS famosos? Que ya nos hemos olvidado mucho de los BRICS, pero en fin, hace 5 o 6 años había todavía este mito también de los BRICS. ¿Sí? Brasil, Rusia, India, China y en su caso Sudáfrica, los 5 grandes países emergentes, las economías emergentes desde hace 5 o 6 años, o 7 o 8 años, no me acuerdo cuándo, escribí un artículo en Foreign Affairs diciendo que estos países todavía no estaban listos para tiempo AAA en la tele. Prime time, no estaban, not ready for prime time. Pues no estaban ready for prime time. ¿Por qué? Pues porque no tenían la vocación. No quiero hacer leña del árbol caído, pero en fin, normalmente la leña se hace de los árboles caídos. O sea, Lula quería ser un gran líder mundial y está en la cárcel. Sí está complicado ser un líder mundial y acabar en el bote. Justa o injustamente, esa es otra discusión, la podemos tener aquí si quieren o lo que sea, pero el hecho es que así como para líder mundial no pintó muy bien. Putin, pues sí, es un líder mundial, pero con una visión muy particular del mundo, de su país y de los valores que él dice defender. Es decir, a ver, ¿cómo vamos a compatibilizar las posturas de Putin, por ejemplo, en materia de derechos LGBT, con los instrumentos internacionales de derechos humanos? ¿Cómo se come eso? No se come sin digesta uno. Si no hay una visión de Putin en ese sentido. La India sigue siendo un país grande, maravilloso y muy poblado, ubicado en el sur asiático. Punto. No salen de ahí y van a pasar muchos años, muchas decenas de años, antes de que salgan de ahí. Y con dificultades incluso se extienden a su propia región, acosados por, desde luego, China, Pakistán y a su manera Bangladesh, y hasta Sri Lanka, con los problemas que han tenido con los talibes. Entonces, no parece que los BRICS
tengan ninguna capacidad para ello. ¿Quiénes podrían hacerlo? Bueno, quien dijo que quería tratar de llenar, o quienes han dicho que quieren llenar este vacío hasta ahora, han sido sobre todo Merkel y Macron y la Unión Europea. Y la verdad, en ambos casos, tratándose de Merkel, pues le hace con mucho más tiempo, o sea, no acaba de llegar, y Macron con todavía pocos elementos para que podamos juzgar si realmente tiene esa capacidad de sobrevivencia, de proyección, pero el hecho es que sí parece haber una cierta disposición de los principales países de la Unión Europea a tratar de llenar el vacío hasta donde buenamente puedan. Pero en primer lugar, pues no tienen, salvo en conjunto, los recursos y la proyección mundial que tiene Estados Unidos. Si sumas a los 27 o 28, pues sí, pero para empezar, pues réstale a uno, a los ingleses que ya no están. Y segundo, para muchas de estas cosas no hay un consenso en la Unión Europea, ni mucho menos. Quizás lo haya del eje París-Berlín, y qué bueno que lo hay, pero es solo de ese eje. A lo mejor con los italianos y los holandeses y así, pues está bien, pero no alcanza para lo demás, ni militarmente hablando, ni políticamente hablando, ni fiscalmente hablando. Pero bueno, ahí habría una base, habría quizás un punto de partida. Yo agregaría dos poderes adicionales que podrían desempeñar un papel, no sé durante cuánto tiempo y no sé hasta qué punto para llenar el vacío. Uno, los llamados like-minded countries, es decir, aquellos países que piensan más o menos igual, que realmente han hecho suyo este orden jurídico, político, internacional desde la Segunda Guerra, más o menos unos que otros, pero que comparten la visión, es decir, que debe haber un orden jurídico internacional, que debe haber valores e instrumentos supranacionales, multilaterales o regionales, que debe haber convenios internacionales que todo el mundo respeta, o regionales que todo el mundo respeta y que se mantienen, que no son simplemente convenios como dice ahora Trump a propósito del acuerdo con Irán, de que ese es un acuerdo de Obama con los ayatollahs, no de Estados Unidos, de Obama, y como Obama ya se fue, pues ya, hasta ahí llegó. Bueno, los like-minded countries pues sí pueden ser una fuente posible de relleno del vacío. ¿Quiénes son? Somos México, desde luego, Brasil, según, a veces sí, a veces no, Canadá, desde luego, quizás el más importante, Japón en muchos casos, no del todo, no siempre, porque son muy complicados, los japoneses son un poco al revés, los japoneses ponen lana pero no se meten, cosa que se agradece, pero en algún momento pues sí se tienen que meter, no es viable siguen siendo, como muchos otros países, enanos diplomáticos, aunque no lo son económicamente hablando, desde luego, ¿no? Y el otro gran poder que puede ser factor, que puede incidir en todo esto, es desde luego la opinión pública norteamericana, es decir, las fuerzas internas dentro de Estados Unidos, que no comparten esta visión aislacionista de Trump, ni mucho menos, y que sí quieren que Estados Unidos siga formando parte y encabezando este orden jurídico internacional de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues eso es un poco donde estamos ahorita en cuanto a si sí o no hay vacío y si sí o no hay cómo llenarlo. Pero la gran pregunta a la que vuelvo ahorita para concluir es si esto es provisional o esto es algo más profundo. Y para eso sí quisiera robarles 5 minutitos para hablar de algo que todos conocemos, pero no es inútil repetirlo, de qué es lo que lleva a Trump a la presidencia finalmente. Porque pues, si es una aberración, si es algo que no debió haber sucedido, si es un accidente, pues entonces no es tan grave la cosa.
aún si durara los 8 años. Obviamente es más grave si dura 8 que si dura 4, que si dura 4, que si dura 2. Pero bueno, al final del día se va a acabar. Y entonces, pues bueno, es cosa de aguantarse, ¿no? Hasta que amanezca. Ni modo. Pero si hay algo más profundo, pues sí hay un problema. ¿Qué es lo más profundo? Pues el tipo, lo que vemos en los estudios que han ido saliendo, muchos salieron desde el primer día, pero con el paso del tiempo los americanos se meten a estudiar más, hay más datos, se meten más a los estudios de los datos de las elecciones, tienen ya algoritmos y instrumentos de Big Data y de Analytics pues realmente muy potentes, y van llegando a conclusiones mucho más finas conforme pasa el tiempo. Y bueno, lo que sabemos es que sí, Trump es el presidente de los blancos, varones, de más de 50. Y una cosa cada vez más complicada, que es lo que se llama non-college, es decir, sin educación superior. Pero ahí hay una falacia muy interesante que algunos norteamericanos han empezado a ver, pero que todavía quizás no se ha valorado lo suficiente. Cuando se le pregunta en la mayoría de las encuestas o de los censos a los norteamericanos si tienen educación universitaria o no, incluyen los 3, digamos, niveles de educación universitaria: el Community College, que son 2 años, el College, que son 4, y el Professional o Postgraduate, que pueden ser de 3 a 5, que incluyen estudios como medicina, derecho, negocios o doctorado, maestría, lo que ustedes quieran. Si uno se fija un poquito cómo son los community colleges en Estados Unidos, y sobre todo de dónde vienen los alumnos que sí van al community college, que son 2 años, aunque pueden después pasar del community college o al sistema estatal, state system, o si no, de plano al university system de cualquier estado, son los jóvenes que vienen de zonas pobres, con niveles educativos muy bajos, en una proporción más elevada que el promedio general, afroamericanos o latinos, no asiáticos, esa es otra cosa totalmente distinta, y que reciben una educación de bachillerato muy deficiente, que de alguna manera tratan de remediar con los 2 años de community college. Pero si uno conoce los community colleges norteamericanos, Carlos Miguel lleva 10 años dando clases ahí, pues del sistema mexicano es segundo de prepa, del sistema francés es quizás primero de prepa, tercero de secundaria, y del sistema finlandés o coreano pues debe ser como segundo de primaria. Es decir, realmente es una educación increíblemente deficiente que no debiera contarse como college, como universitaria o superior. Entonces, si pudiéramos quitar de college educated los community college educated y pasarlos a los non-college, pues tendríamos una proporción aún superior. Pero ¿qué es lo que tendríamos? Pues tendríamos un universo de personas a quienes no les va muy bien en la vida, de acuerdo con sus criterios, obviamente no con los nuestros. Cualquiera de estos que mencionaba, blanco, varón, de más de 50, sin educación superior, a cualquiera de esos le va mejor que al 90% de la población mexicana. Pero ellos no se comparan con la población mexicana. Les viene valiendo más o menos madres la población mexicana, en el mejor de los casos, si no es que la detestan. Ellos se comparan consigo mismo y con el mito, con la idea que tenían de cómo les iba a sus papás y a sus abuelos. Y en términos relativos tienen cierta razón. Es decir, en términos absolutos probablemente les va mejor que a sus papás y a sus abuelos. Pero comparados con sus papás, en la situación de sus papás y sus abuelos, en aquella época, en los 60 y en los 40, antes de la guerra, 30, digamos, después de la depresión, antes de la guerra,
situación social no es la misma. Se sienten agraviados, ofendidos, hechos menos despreciados, son angry old men, angry white old men, que creen que les han quitado posiciones por la acción afirmativa, por la corrección política, por la globalización y la pérdida de empleos. Es un ejemplo que trato de usar con mucha frecuencia. Y la migración, desde luego, que viene a complicar más la vida. O sea, ellos, un ejemplo típico de estas fábricas en Indiana que fabricaban no sé qué cosas, creo que los hayas mencionados que querían llevar a Monterrey, ¿no? De Carrier o algo así, y que Trump dijo, no dijo, sí. Bueno, el hecho es que ahí ganaban más o menos las personas que trabajaban ahí, han ganado probablemente como $20 la hora. Cierran la planta o reducen la nómina a la mitad. Primer tema, esa gente que tiene, digamos, 50 años de edad, ¿en qué va a trabajar? Pues no va a trabajar en algo donde gane $20 la hora, tal vez 10. Y piensen ustedes, cualquiera de nosotros aquí, no los jóvenes, que espero que puedan ser estudiantes de tiempo completo, pero seguramente no todos lo son, y algunos tienen que trabajar, si de repente nos redujera nuestro ingreso, el que sea, a la mitad, de la noche a la mañana. Vas a ganar la mitad, ¿por qué? Pues porque sí. Porque el empleo que tenías, pues ya no lo tienes, y el que hay, paga la mitad. Entonces tú vas a decir, si no le entiendes mucho a todo este asunto, bueno, está bien, pero entonces voy a pagar la mitad de la renta o de la hipoteca. Ve con el banco y diles eso a ver cómo te va. Y también voy a pagar la mitad de la mensualidad del coche, a ver cómo te va también con la distribuidora. Y voy a pagar la mitad de la educación universitaria de mi hijo, pues a ver cómo te va con la universidad. Es decir, de repente ganas la mitad, pero todos tus pasivos o todos tus compromisos, esos no se reducen a la mitad, se mantienen igual. Bueno, eso es para que se vuelvan locos. Pero luego, como dices con toda razón, al buscar otro empleo, el de los $10, se van a topar con un mexicano o una mexicana que ellos creen que está compitiendo por el mismo empleo. En muchos casos no es cierto, pero en algunos casos sí es cierto. Los casos obvios, por ejemplo, son la enfermería. Una mujer de 50 años de edad, todavía activa, todavía sana, que antes trabajaba de obrera en la planta de aire acondicionado, pues eso ya no lo va a poder hacer, pero tal vez sí puede trabajar para enfermera si estudia o si estudió asistente de enfermería en el asilo, en el hospital, en la clínica, en lo que ustedes quieran. Y ahí sí se va a encontrar con competencia mexicana, sin papeles. Una mujer joven, 20 años, 25, 30 años, más fuerte, más dispuesta a trabajar 8, 10, 12 horas diarias, porque está mandando el dinero a México o a El Salvador, es exactamente lo mismo. Probablemente con más empatía por los pacientes y los demás. ¿Por qué? Porque para ella se sacó la lotería. En cambio la otra se siente totalmente ofendida, humillada por esto que le está pasando. Pues ¿qué sucede con esta señora o con este señor? Es lo mismo, pues se encabrona. Pues sí, como cualquiera de nosotros se encabronaría. Pues sí, es lo que pasa cuando suceden estas cosas. ¿Cuántos son? Pues todavía son muchísimos. Todavía son la mayoría de la población norteamericana, más todavía la mayoría del electorado, porque al empezar los indocumentados, que son 12 millones, pues no, por definición no votan. En segundo lugar, las tasas de participación electoral de los latinos, de los afroamericanos son más bajas, por lo tanto, tampoco representan su proporción aritmética dentro del electorado en potencia. Y por último, pues los que votan son estos, votan mucho más que los otros. Entonces, pues es una mayoría
que va a durar un buen tiempo, yo pienso. No está a punto de desaparecer, o depende qué entendemos por a punto. Si por a punto entendemos dentro de 20 años o 30 años, sí, pero si por a punto entendemos la próxima elección presidencial, pues no. Uno de los grandes errores de Hillary Clinton y de los demócratas fue pensar que ya que Obama había logrado movilizar a la población negra y a la población latina, pues ella también, y por tanto con eso le alcanzaba. Pues no le alcanzó. Y no le alcanzó porque las tasas de participación son más bajas y porque además es muy probable que no alcance aún con tasas de participación parecidas a los de este sector de la población. Si todo esto es cierto, probablemente va a ser difícil revertir este aislacionismo incluso cuando Trump se haya ido. No imposible, pero difícil. Y en todo caso será parte de una lucha y de un proceso en el que todos vamos a tener que participar, todos los países y todas las sociedades, porque si no va a ser muy difícil llevarlo a cabo. Responde, insisto, a tendencias muy profundas internas de la sociedad norteamericana. Lo vemos sobre todo con el TLC. O sea, este cuento absurdo de que es que el TLC beneficia a unos pero no a otros, y entonces si se acaba el TLC, los granjeros de Iowa o de Kansas se van a quedar sin mercado para su maíz y su soya, y entonces que nosotros ya vamos a dejar de comer, ¿o qué? ¿O de dónde va a venir todo eso? ¿De Brasil, de Argentina? A ver cómo se hace eso. Ya quiero ver. ¿Cuál es el gobierno inteligente, moderno en México que justo antes de unas elecciones o justo después va a subir el precio de la tortilla? Esa es una gran idea para ganar unas elecciones, ¿no? Esa es de las buenas, ¿no? En fin, esas son algunas reflexiones que quería compartir con ustedes. Les agradezco su paciencia y si tienen tiempo, unos 10 minutos, 15 minutos para discutir todo esto, pues tú me dices, José Luis. Gracias, de veras a todos. Bueno, como siempre, realmente nos da mucho gusto, Jorge, tenerte en la UNAM y sobre todo escuchar las reflexiones que nos has ofrecido. La idea una de las ideas del proyecto de investigación que es preámbulo de la organización de este evento es, bueno, y además tú pusiste el dedo en la llave en muchos de los grandes temas, con especificidad muy precisa, o más bien muy correcta por el lado del votante que mencionas, que es clave. Todavía está por verse hasta dónde ese votante representaría el voto duro de Trump en los próximos 2 años hacia las legislativas intermedias y desde luego también la presidencial. Eso hay que verlo. Pero sobre todo hay una cosa que me parece que es importante a partir de la existencia del trumpismo y el despertar de esta visión que Estados Unidos ha tenido respecto a sí mismo y el mundo, y el aislacionismo que pues, con Wilson y después antes con Jackson desde luego, pero ahora con Trump se manifestó de la manera en como lo está haciendo. Me pregunto yo si Trump no es el Brexit de los estadounidenses. Estamos hablando de las nuevas generaciones, precisamente estos jóvenes que están estudiando y que piensan que el futuro está en mejorar desde luego los factores de la distribución de la globalización, pero no acabar con ella. 1. 2. Hasta dónde el orden liberal tal y como lo conocemos puede ser desmantelado por una iniciativa unilateral de un actor muy poderoso, Trump, y digamos decaer como hegemonía internacional, ¿no? Como potencia. Y en ese sentido, hasta dónde otro aspecto muy importante de los estadounidenses, que es el tema de la voluntad de poder, se va a abandonar. Voluntad de poder y voluntad de ejercer el poder en el mundo se va a abandonar así como así, ¿no? Yo creo desde luego que el votante duro estadounidense, el votante duro de Trump, es un votante, es el perdedor en el mercado de trabajo, ¿no? La cuarta revolución industrial o tecnológica le dio en la torre a estos empleados, desde luego también el cierre de las industrias que producían con base en carbón y demás, ahora reabriéndose, potencia reabriéndose. ¿Van a estar todavía ahí? Yo creo que sí, van a estar todavía ahí, pero ¿hasta dónde les va a pegar la disminución o el desmantelamiento del Obamacare? Que es otro tema que es importante. O sea, si el Obamacare representa a 20 y tantos millones, o
tiene 20 millones, ¿cuántos de estos sectores trumpistas estarían siendo afectados por la disminución de sus derechos como, como sujetos de atención para resolver el problema de salud? Yo creo que estos temas, la reorganización de la institucionalidad internacional o el mantenimiento de la misma, sí definitivamente depende de lo que tú acabas de decir. Incluso yo diría que hay una combinación interesante entre la coalición de los países que tú mencionaste, ¿no? de Light Mandate Countries, y los nórdicos también, porque no sé por qué los nórdicos no están incluidos en tu lista, pero me parece que podrían ofrecer una interesante alternativa. Serían las cosas que yo tendría que decirle a nuestro ponente, pero se abre a 2 o 3 preguntas la intervención del público. Pascu, Mónica, allá atrás y allá. Por favor, les pido que sean cortos, breves, concisos. Sí, Jorge, una pregunta. Cuando dijiste lo del mito de China, mi cara te sorprendió, y se sorprende porque creo que económicamente sí va a tratar de llenar ese hueco. Entonces eso es lo que me gustaría que nos hablaras, de decir lo peligroso que es que al retirarse Estados Unidos, China tome este hueco, este vacío de poder, pero que no quiera crear o permanecer o apoyar estas instituciones internacionales que le puedan poner cierto límite a su poder. También te quiero felicitar, Jorge, porque siempre tan abierto y macro conferencia magistral. Y te quiero preguntar, ya que tú estás muy asesorado, si tú fueras asesor ahorita de los demócratas para las midterm elections, con esta cambio tan importante que ha hecho Trump, ¿qué les aconsejarías para poder llenar el vacío que han dejado? Allá, atrás. Bueno, es una pregunta sobre esto que acaba de mencionar, sobre los votantes y el número de votantes que tiene Trump. Tengo entendido que en términos de votación popular, Clinton ganó las elecciones por una buena cantidad. No sería posible que esta cantidad se repitiera ahora en las elecciones intermedias y en las próximas elecciones presidenciales, y que en lugar de ganar Trump pudiera ganar los demócratas, quiera que sea el candidato de los 4 años. Pero había una más ahí, los hermanos allá. Buenos días. Solo preguntarle si hizo énfasis un poco en que las estructuras jurídicas internacionales que se habían desarrollado desde la época de los 50 se habían mantenido o dependían en gran medida del financiamiento que daba Estados Unidos. Entonces, volviendo a la pregunta que inicialmente planteó, entonces, ¿de qué tipo de derecho internacional estamos hablando para el futuro? Una más, por favor, que así las contamos después integramos. Gracias. Estados Unidos tradicionalmente es uno de los países de la democracia más avanzada, de las que menos votan. Aproximadamente el 50% del número de rombos va a votar o vota. México se espera que vote el 65%, es una velocidad mucho más avanzada con los tipos especiales. ¿Cómo explicar esto, doctor? Esta falta de votación. Las sociedades europeas votan mucho más. La otra es, en términos económicos, Estados Unidos tiene un problema muy grande en su déficit. Aproximadamente está en cerca de $550 millones de dólares. ¿Cuánto de esto es de China? ¿Cuánto dinero tiene China en los bancos estadounidenses? Es decir, esto juega en el desarrollo del comportamiento del sistema de Estados Unidos. Gracias. No, de lo que comentabas tú, José Luis, digamos, Trump es una especie, es un Brexit norteamericano en el
mantenerse dentro de la globalización, pero no necesariamente en la red de tratados, instrumentos, organizaciones que existen. Pues digo, primero, como no tenemos todavía claro qué es el Brexit, es decir, que tenemos claro lo que los ingleses quisieran que fuera, pero todavía, por lo menos yo no tengo claro que les vaya a salir tan fácil como ellos piensan, y todavía no han logrado cuadrar el círculo de las negociaciones con Bruselas, y mucho menos con esta teoría que tienen de que van a empezar a negociar. Bueno, ya me dijo todavía el embajador de Inglaterra aquí que ya, ellos están listos para negociar con México un acuerdo bilateral de libre comercio, ya, mañana. Pues sí, primer problema, no han salido de Europa y no pueden empezar a negociar hasta que no se salgan. Segundo, pues México tiene que pensar muy bien si quiere hacerlo, si los europeos, con los que acabamos de terminar una actualización, nos tardamos 3 años y de repente, pues sí, hombre, sí, ahora con los ingleses, claro, qué buena onda. Y tercero, primero, a ver si acabemos el TLC y luego vemos, ¿no? O sea, es un asunto muy... Si el desmantelamiento puede ser unilateral, pues digo, en teoría no, porque todos los otros países ahí siguen, estoy de acuerdo, pero digo, no quiero ni pensarlo, pero imaginemos un segundo que llegan estos al extremo de la locura de salirse de la ONU. Pues no veo cómo diablos puede seguir existiendo sin ellos. Desde el edificio, ahí en la 41, nos van a quitar, los demás países, digo, no a mí en lo personal, nos van a quitar el estatus diplomático, nos van a quitar, o sea, ¿cómo funciona eso? Obviamente no van a llegar a ese extremo, estoy de acuerdo, pero sí hay un umbral en alguna parte, que para puede ser, hay un umbral donde sin ellos no jalan, y donde quizás lo vamos a ver primero por desgracia, porque yo sí creo, con todos los demonios del mundo, en la OEA, va a ser en la OEA. Porque lo que es seguro es que los latinoamericanos no vamos a poner nada. Ya México está aplazando muchos pagos de cuota este año, en general, los organismos en general, en particular los que dependen de la OEA. Nosotros, los brasileños, llevan tiempo también sin pagar, no les importa para nada. Y en el fondo lo que esto resulta es que Canadá pague todo. Además, no quieren, por ricos que sean. Pero bueno, entonces, pues sí, no descartaría yo ese peligro. El Pascual, el mito chino, no es de, digo, tienes toda la razón en cuanto a que hay una ambición china económica internacional. Tengo yo mis dudas todavía sobre su eficacia. Si me gustaría ver dentro de un par de años cuántos préstamos reales, con lana, ha desembolsado el Banco de Infraestructura encabezado por los chinos, que hicieron, digamos, un poquito como rival del Banco Mundial, con menos condicionalidad de todo tipo, etc. No cuántos proyectos, no cuántos compromisos, sino dinero sonante, contante y sonante. No tengo mis dudas. Lo hemos visto en México, sobre todo lo han visto los latinoamericanos y los africanos. A la hora de ver la lana, los chinos se hacen guajes, o les juegan cubano a los otros, chinos y cubanos. Demócratas, ¿qué deben hacer, Mónica? A ver, yo creo que lo que tienen que encontrar la manera de hacer, y no es fácil porque finalmente también esto se plasma en candidatos, tienen que ser personas de carne y hueso que están buscando votos, no son ideas, es a la vez atender las demandas, los agravios legítimos de esta clase obrera, blanca, masculina, etcétera, y mantener lo suficiente de la identity politics, de la cosa identitaria, de las mujeres, los afroamericanos, los latinos, la comunidad LGBTI, etcétera. Y cómo conciliar esas dos cosas. Si no lo logran, no van a ganar, porque estos, los trumpistas, no solo votan sus intereses económicos, es lo que está empezando a salir en estos estudios ya, digamos, de segunda época después de las elecciones. O sea, hay de estos, de los
yo describía, que no han perdido su trabajo. A lo mejor temen perderlo, pero no lo han perdido. Ahí siguen trabajando en la Ford de Flint, en Michigan. Ahí están todavía. Y todavía ganan 30 y pico de dólares la hora con prestaciones. Y todavía trabajan 38 horas, 40, cuando mucho, por semana. Igual votaron por Trump, uno, porque temen perderlo, pero dos, porque no les entra por la cabeza el tema de los baños. De que cuando van al baño en el McDonald's, pues se encuentran con una señora ahí. Es que no es señora. Hijo, no lo entiendo, no lo voy a entender, no tengo cómo, no tengo el bagaje, la madurez, la educación para entender que esa persona que está ahí vestida de mujer, pero usando el mingitorio, pues en realidad ya me perdí. Pero eso sí sé, no me gusta y voy a votar por Trump, aunque no haya perdido mi empleo. Pero esto que es una cosa, bueno, a ver, lo que siempre, el ejemplo que siempre uso, que es aberrante, es absurdo, pero es útil, en lugares como Ohio. Ohio es un estado donde básicamente, además de llantas y algunas otras cosas, bujías y eso, lo que hacen es jugar fútbol americano. Es lo que hacen ahí, no hacen otra cosa. Juegan fútbol americano. Bueno, de repente llegan una bola de gente que hablan otro idioma, van a otras iglesias, comen otra comida, oyen otra música, ven otras películas, pero sobre todo juegan en los llanos con un balón esférico, redondo, no con el ovoide. Son extraterrestres. Son extraterrestres. En Ohio se juega fútbol americano, punto. Y esta gente no sé qué vino a hacer aquí. Aunque no haya perdido su empleo, el de Ohio. Bueno, entonces, creo que es por ahí, pero el voto popular sí. El problema es que donde tiene que ganar, donde tendría que ganar el próximo candidato demócrata en el 2020 es en los 4 o 5 estados justamente donde perdió Clinton, en Pensilvania, Ohio siempre, Wisconsin, Michigan, y los votos que hay ahí son estos votos blancos, etcétera, que tienen que recuperar y no los pueden recuperar con este discurso y sin un discurso que atienda sus demandas. Por eso, por cierto, las probabilidades de que el nuevo Congreso de Estados Unidos después de enero apruebe un TLC 2.0, yo creo que son bastante remotas, porque si los demócratas sacan una mayoría, es muy probable, conocen la Cámara de Representantes, pues es una mayoría que habrán ganado con posturas anti-globalización, anti-libre comercio, pro-sindicales, etcétera, 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 proteccionistas casi si se quiere. El derecho internacional del futuro y cómo explicar la abstención del déficit comercial, muy rápido. Lo de la abstención, bueno, no hay una explicación definitiva de por qué los índices de participación electoral de Estados Unidos son más bajos. Primero, no de México, pero muchísimo más bajos que la enorme mayoría de los países de l'OCDE, que digamos sería quizás lo más comparable. Pues sí, es un fenómeno extraño de Estados Unidos que quizás tiene que ver en parte con el hecho de que los norteamericanos tienen una gran cantidad de formas de asociación y de organización de la sociedad civil y consideran en muchos casos que su participación en ese tipo de actividades u organizaciones es más importante que votar, por ejemplo, ir a la iglesia, no a misa, que es distinto. O sea, en México se va a misa el domingo y hay muere. Estos realmente participan en actividades de sus iglesias, pues toda la semana o todo el mes o buena parte del año, y donan dinero y van y hacen y todo eso. Quizás muchos expertos han visto eso. Da chance de terminar, porque si no ya se nos acaba el tiempo. Lo del déficit comercial, que también creo que lo habías planteado, ¿no? Son en efecto como casi 600 mil millones de dólares al año de déficit comercial
de los cuales más o menos la mitad es chino. Y lo que van acumulando cada año, en efecto, pues ese papel, ese dinero lo utilizan los chinos para comprar papel del gobierno de los Estados Unidos, bonos del tesoro. Y en efecto eso le ha generado a Estados Unidos una vulnerabilidad financiera, aunque nunca se ha entendido muy bien si sacaran su lana de ahí los chinos, ¿a dónde la van a poner? Porque tampoco hay 48,000 lugares donde ponerlas, pues que en euros, bueno, pues sí, el euro tampoco, a ver, qué exacta, con Inglaterra, sin Inglaterra, en la libra esterlina, sí, o sea, la gente invierte en dólares porque sigue siendo la moneda universal, y los chinos pues no son ni más ni menos tontos que todos los demás, tienen su lana en dólares como millones de mexicanos, argentinos, etcétera, etcétera, etcétera. No veo yo muy fácil que eso cambie, y por tanto la vulnerabilidad de Estados Unidos pues siempre es relativa. ¿Qué haría Estados Unidos ante un chantaje chino? Si no haces esto, me voy. Pues tal vez lo veamos esta semana, justamente en las pláticas comerciales en Beijing, donde están los negociadores comerciales norteamericanos amenazando con el aluminio, con el acero y con la propiedad intelectual, sobre todo el proyecto chino 2030, todo eso. A ver si los chinos ceden, o si los chinos dicen, ¿sabes qué es? Si quieres bronca, para eso estoy. Ahí veremos. Yo tengo mis dudas, yo creo que todavía los chinos no están listos para ese tipo de enfrentamiento, quizás en unos 10 o 15 años. Por ahora, a mí se me hace que se van a lograr. Pero bueno, eso lo estaremos viendo en los próximos meses. En el caso de la escasa votación de Estados Unidos respecto de sus socios comerciales en Europa, se dice que la votación es directamente proporcional a su grado de escolaridad. Los europeos tienen un grado de escolaridad altísimo, de diferencias, y por ejemplo se dice los países latinoamericanos votan muy poco porque tienen una escolaridad muy baja. Sería más o menos. En este caso de Estados Unidos, tiene su grado de escolaridad, está mencionando a los blancos, a los bajos, que tienen un grupo tiene un grado de escolaridad muy bajo. Eso sería una explicación para esta baja participación. No me acaba de convencer del todo, porque por ejemplo Brasil es el mejor contraejemplo. Si Brasil tiene una tasa de participación de casi 80% sin voto obligatorio como la Argentina, y tiene un nivel de escolaridad muchísimo más bajo que Estados Unidos. Lo que sí es cierto en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, es que los sectores de menores ingresos y de menor escolaridad, como los latinos o los afroamericanos, votan mucho menos que los blancos. Eso sí es real. Pero en sí mismo que hay una correlación entre baja escolaridad internacional y baja participación, no me convence, pero no soy ni mucho menos un experto en la materia, ni mucho menos. Muchas gracias. Bueno, les pido un aplauso para nuestro ponente.